Bienvenidos, gracias a todos por conectarse y que nuestro Señor Jesús les bendiga. Vamos a iniciar con lo que es la clase de reparación y mantenimiento, no sin antes leer el versículo que tenemos de Gálatas 5:22 al 23, que nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta semana, ¿verdad? El valor que hemos estado compartiendo es la benignidad, ¿verdad? Que tomamos en cuenta el hecho de que benigno, ¿verdad? Viene, pues, de raíces latinas, ¿verdad? De lo que vendría siendo el vocablo bene, de bueno, y genus o llenos, que vendría siendo como nacer, y que lo podríamos ver etimológicamente, ¿verdad? Benignidad pues como nacer para hacer el bien, ¿verdad? Es esa cualidad en donde involucramos la compasión, ¿verdad? Por otros, donde involucramos el hacer lo correcto, ¿verdad? Cuando alguien nos pide ayuda y obrar, ¿verdad? De buen corazón, ¿verdad? Ser buenos para con todos los demás seres humanos con los que cohabitamos. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y vamos a pasar a trabajar con la unidad de disco compacto. Nos habíamos quedado en la parte en donde teníamos desarmada ya la unidad, ¿verdad? En todas sus piezas y vamos a comenzar a efectuar, digamos, el mantenimiento de este equipo. Vamos a quedarnos quizás primero con las piezas plásticas, ¿verdad? Que serían la carcasa esta, la carátula, la bandeja y vamos a quitar estas, las vamos a tratar por aparte, ya que son componentes entre electrónicos y metálicos, y nos vamos a quedar ya solo con estos, que serían componentes plásticos, ¿verdad? Bueno, de hecho, no lo habíamos dicho, pero esto se puede seguir desarmando más, ¿verdad? Si uno quisiera desarmar toda la unidad, incluso puede llegar a desmontar lo que es esta polea de acá, ¿verdad? Ya ahí sale este engranaje, sale esta pieza, ¿verdad? Se puede quitar también toda esta otra, pero no es, digamos, del todo necesario. Realmente esta unidad no estaba muy sucia, pero si viésemos demasiado polvo acumulado, acá este solo se le hace una presión de este lado, ¿verdad? Aquí donde tiene una esquinita y ya la polea, ¿verdad? Tiene que ir cediendo si se quisiera desarmar, digamos, todas estas piezas. A veces quizás por querer limpiarla completa o desarmarla completa, pues podríamos querer, digamos, levantar esto, ¿verdad? Y quitar esto y después este brazo y después este otro. De hecho, con este es con el que hay que tener más cuidado porque este ahí tiene un resorte, ¿verdad? Aquí de este lado, que es el que hace, pues prácticamente que esto tenga ese movimiento donde regresa, ¿verdad? Así que no es necesario, digamos, desmontar todo para el mantenimiento. Vamos a aplicar un poco de líquido, ¿verdad? Para quitar un poco acá suciedad, ¿verdad? Vamos a aplicarlo aquí. También esta, ¿verdad? La vamos a limpiar, la bandeja, en la parte de abajo, y lo que vendría siendo la carátula, ¿verdad? Una vez le hemos aplicado, pues si disponemos de hisopo, podemos pasar los hisopos en las áreas, digamos, donde veamos suciedad, ¿verdad? Si no, pues con el trapito, ¿verdad? Con solo ir pasándolo, pues por acá, vamos a ir viendo, ¿verdad? Que la suciedad acumulada va a tender a salir, ¿verdad? De una manera muy fácil. Sobre todo aquí, esta zona que es donde se tiende a cerrar, ¿verdad? La unidad y acumularnos un poquito de costra, ¿verdad? En esta parte. Entonces ahí tratamos de hacer la limpieza de la mejor manera, de manera que no queden. Y si nos quedan residuos y si no tenemos hisopos, ¿verdad? Como en mi caso ahorita no tengo acá hisopos a la mano, pues podemos usar el desarmador o algo que sea como plano, ¿verdad? Para ponerlo acá y luego pasarlo aquí en estos canalitos, ¿verdad? Donde se acumula a veces algunas partículas, ¿verdad? De polvo, de suciedad.
que ya el trapo por sí solo, ¿verdad? No alcanza a llegar a estos bordes o a estas esquinas. Bien, y luego por el otro lado, ¿verdad? Vamos a quitar acá lo que haya quedado de exceso de líquido. Con estos botoncitos hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque notarán que ahí, ¿verdad? Traen esta parte. Y si se pierde, pues se tienden a veces a arruinar. Bien, ahí entonces, digamos, ya limpia esta parte. Vamos a hacer lo mismo con la carátula, ¿verdad? Acá. Vamos a ir haciendo su respectiva limpieza. Y ahora le toca la bandeja, ¿verdad? Las unidades negras pues tendrían la ventaja de que al ser negro son más encubridoras. Sin embargo, hubieron unas unidades que de afuera la carcasa era negra, pero la bandeja la siguieron fabricando blancas, ¿verdad? Un tanto extrañas ver esa combinación así de esas unidades, pero luego pues ya regresaron a hacer todo negro, ¿verdad? Y solo vamos limpiando en los canalitos, ¿verdad? De forma que no quede suciedad y que tampoco nos queden, digamos, residuos del líquido que hayamos utilizado de limpieza. Bien, ahí ya estaría más o menos estas tres piezas y está. Ahora vamos a quedarnos con esta parte, ¿verdad? Aquí hay que fijarnos en las zonas donde a veces se acumula grasa, grasa que ya trae la unidad por defecto, ¿verdad? Vamos a removerla, ¿verdad? Porque ya no tiene utilidad, ¿verdad? Esta grasa más que genera como una capita de costra, ¿verdad? Que no sirve ya para su función de lubricación, ¿verdad? Sino que ya dio su vida útil y hay que cambiar, ¿verdad? Y aquí vamos a auxiliarnos otra vez para poder remover en estas zonas, es donde a veces se suele acumular, ¿verdad? Esta grasa. Por lo general, la grasa blanca es grasa de litio, ¿verdad? Pero se puede usar algún otro tipo de grasa, ¿verdad? De fábrica siempre traen grasa de litio, que es una grasa de color blanco, ¿verdad? Aquí pues solo la vamos a encontrar, creo, en unas presentaciones como de spray, ¿verdad? Es un spray de grasa de litio el que suelen vender en las ferreterías y que es de ese color blanco. Pero si no, ¿verdad? Otra grasa, ¿verdad? Ya sea amarilla o de la roja, puede ser útil, ¿verdad? Para este tipo de componentes. Vemos que no es mucha grasa la que debemos de utilizar, ¿verdad? Y vamos a limpiar también de este lado, ¿verdad? Acá, todo el sistema que sirve pues para el movimiento de la bandeja. Y si se desease limpiar más allá, ¿verdad? Entonces acá, aquí tiene un pincito este, que es el que se debe de presionar. Se mantiene presionado y entonces ya se puede liberar la polea aquí. Vamos a ver, ahí ya liberó la polea, ¿verdad? Aquí ya salió. Estaríamos con esta pieza y ya incluso se puede levantar acá. Al llegar aquí vamos a notar que hay grasa, ¿verdad? Hay grasa ahí en esos componentes. Como están en constante giro, ¿verdad? Es necesario pues mantenerlos engrasados.
Cuando hay suciedad, pues hay que removerla. Esta realmente no está muy sucia, ¿verdad? Pero hay otras unidades que sí acumulan en esta zona un poco de suciedad y es necesario limpiar, ¿verdad? Toda esta área, retirar, digamos, esta grasa que ya estaría vencida prácticamente, ¿verdad? Ya no tiene la misma utilidad que tenía al principio. Aquí vamos a notar que hay unos como canalitos, ¿verdad? Como alrededor, ¿verdad? Hay que meter aquí, entre los canalitos, lo que sería el desarmador y si no, ¿verdad? Con un hisopo, ¿verdad? Si tenemos hisopo, pues es mucho más práctico irlo metiendo acá para poder remover ahí los restos que se generan, digamos, de esta grasita. Si se quiere desarmar más, pues lo siguiente sería desarmar acá el puente, ¿verdad? Si se levanta de este lado aquí y se puede correr, ahí se levanta, se quita el resorte y pues se levanta, pero eso no sería necesario. Diría yo que sería hasta trabajo de más, ¿verdad? El remover estos componentes, y más que todo con un resorte, ¿verdad? Que después puede darnos mucha tarea volverlo a ubicar. Lo limpiamos aquí. Bien, y como estos componentes también tienen grasa en la parte de abajo, ahora vamos a removerla también acá. En ese es un como engranaje, ¿verdad? Es una rueda dentada. Vamos a limpiar su contorno. Y ahora vamos a limpiar también la parte de abajo de la polea, ¿verdad? Esa polea que ya explicábamos que es donde va un pequeño hule, ¿verdad? Que permite el movimiento o trasladar, mejor dicho, los movimientos de una zona a otra. Bien, aquí voy a usar yo de esta grasa, ¿verdad? Que tengo por acá. Es la que voy a proceder, digamos, a aplicarle. Vamos a tomar un poco de esta grasa y vamos a llevarla en primer lugar, ¿verdad? Lo vamos a ubicar acá, en la parte donde va este engranaje, ¿verdad? Vamos a ubicar aquí un poco de grasa. Y luego también en donde va la polea, ¿verdad? Vamos a engrasar aquí de este lado. Es engrasada, entonces ya podemos ubicar acá nuevamente el componente. Le damos unas vueltecitas, ¿verdad? Para que la grasa se riegue ahí, ¿verdad? En donde se ejerce el movimiento y podemos retornar con la polea acá y la ubicaríamos aquí. Solo hay que hacerla coincidir. Igualmente lo giramos, ¿verdad? Para sentir que es suave, digamos, el movimiento acá. El movimiento que se da entre estas dos. Tenemos que girar y haber suavidad en ese movimiento. Bien, ahí estaríamos entonces con esta parte, ya con la limpieza a nivel, digamos, de lo que vendrían siendo las partes plásticas, ¿verdad? Eso sería la limpieza plástica. Bien, vamos a poner eso ahorita a un ladito y nos quedaremos con el resto de componentes. Para el resto de componentes debemos de utilizar lo que sería líquido de limpieza de este tipo. Pero aquí vamos a separar estas piezas, se van a ir a un lado, y estas otras las vamos a poner ahorita aparte, que son más las partes metálicas, ¿verdad? De la carcasa. Entonces, al quedarnos, digamos, con esto que está acá, comenzaríamos a hacer la limpieza de la tarjeta de circuito, ¿verdad? Aplicando lo que es nuestro limpiador de contactos. Haríamos ir pequeñas ráfagas, ¿verdad? Sobre la superficie acá. Luego vamos a darle vuelta. Vamos a dejar ir pequeñas ráfagas aquí. Y también hay que limpiar estas otras de acá, ¿verdad?
Recordemos que ese solo debemos dejarlo secar, ¿verdad? No debemos de intervenir con nada más, solo lo irrigamos y luego dejamos que él haga su efecto y que seque por sí solo. El componente que está acá, ¿verdad? Este sí sería necesario limpiarlo posiblemente con un hisopo o si no con nuestro trapito, ¿verdad? El trapo ligeramente humedecido y solo es de limpiarlo acá donde veamos que hay suciedad. Si acá donde se sienten los dientitos como esta rueda viéramos suciedad, pues también podría ser conveniente limpiar acá a los lados, si no basta con limpiar encima o sobre él, ¿verdad? Bien, entonces ahí seríamos con la limpieza de esta tarjeta. Ahora, se nos vendría lo que sería la limpieza de el sistema de la lente. Aquí tenemos combinados elementos plásticos con elementos metálicos y elementos electrónicos. La lente siempre se recomendaría limpiar con aire comprimido, es lo ideal, ¿verdad? Aire comprimido o una sopladora, ¿verdad? Que podamos tirar aire aquí y que saque el polvo que suele acumularse en esta área, ¿verdad? Eso es lo ideal. Ahora, si no tenemos lo que sería aire comprimido, pues podemos usar siempre contact cleaner, ¿verdad? Irrigando un poco de contact cleaner, pero tiene que ser acá, en los laterales, no directamente sobre la lente, sino acá, como en los laterales, ¿verdad? Dejar ir un poco de contact cleaner. Si en dado caso hubiese polvo, pues ahí va a salir con lo que echemos de contact cleaner. Luego, ¿verdad? Aquí igualmente podemos echar contact cleaner en el detector, ¿verdad? En toda esta parte de acá. Aquí podemos echar un poco de contact cleaner. Y el resto de piezas de aquí, toda esta estructura, la podemos limpiar con un trapito, ¿verdad? Humedecido nada más, ¿verdad? Solo le dejamos ir un poco de líquido, ¿verdad? No aplicarlo así sobre esta pieza, sino por aparte. Y podemos acá. Eh, las unidades de CD-ROM tienen un aditamento que es poco conocido, ¿verdad? Sobre todo las lentes. Voy a tratar de mostrarlo acá. En la zona que está aquí abajo, cabal, eso que voy a apuntar, pareciera como un pequeño botoncito ese que está acá. Voy a ponerlo quizás de este lado. Está justamente aquí, ese que estamos tocando. Ese. Ese es como una especie de potenciómetro, ¿verdad? Se puede regular con un desarmador hacia un lado y hacia otro. Cuando la lente está dando problemas de lectura, ¿verdad? Podemos regular un poco la potencia de esa lente a través de ese botoncito. ¿Verdad? Cuando una unidad, digamos, le metemos un disco y no lo lee, ¿verdad? O vemos que no, que se tarda mucho tiempo en leer, se puede ajustar la potencia, digamos, del láser y pues hacer que nuestra unidad vuelva a dar lectura, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar acá con esto y ahí estaríamos con la mayor parte de las piezas limpias. Ahora viene la siguiente parte, que es rearmar esta unidad. Para rearmarla, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que en primer lugar debemos reubicar el hule, ¿verdad? Esta bandita, ¿verdad? Que está acá, que decíamos que iba acá entre ese y esta, pero para poderla ubicar debemos de poner la tarjeta de circuito. Entonces, antes de pasar a conectar la tarjeta de circuito, es de volver a montar esto en el riel correspondiente. Entonces, vamos a ir acá, vamos a dejar esto, recuerden que aquí está como cerrada y aquí es como está abierta, ¿verdad? Vamos a tratar de dejarla como que estuviese abierta, ¿verdad? Si es este lado, no cerrada, sino como que estuviese abierta. Y ese de acá, esa guía que vemos ahí, esa puntita, es la que vamos a meter aquí de este lado. Luego, pues, hay que hacer pasar los flex por acá para que luego no nos estorben, hacia abajo.
Aquí hay otro más de este lado, ¿verdad? Lo pasamos hacia abajo y debemos de tratar de ir a ubicar estas piezas acá. Entonces vamos a tratar de meterla por aquí, ¿verdad? A que casen lo que son estos soportes, ¿verdad? Ay, aquí se me ha clavado un soporte. Vamos a moverlo un poco porque se quedó clavado. Ahí está. Entonces lo ubicamos por acá y una vez está ubicado, el juego es con este y este de acá. Entonces vamos a tratar de ubicarlo aquí de esta manera y luego llevarlo, ¿verdad? A la posición en la cual este va a quedar asegurado. Aquí vamos a ubicarlo y vamos a ponerlo un poco más adelante. Ahí estaríamos, ahí está correcto. Y ahora solo hacemos presión aquí y un poco de presión acá. Bien, ahí estaríamos ya, ¿verdad? Eso queda así, ¿verdad? Queda como que se levanta, ¿verdad? Pero de estos lados se sostiene. Entonces aquí está este lado asegurado, aquí también, y al frente, ¿verdad? Así tiene que quedar. Y ya los flex, ¿verdad? Tienen que quedar todos por la parte de abajo. Ahora, el que detiene todo este sistema es un tornillo, ¿verdad? Es un tornillo que tiene como una arandela, ¿verdad? Sí, vamos a ver lo que es diferente al resto, ¿verdad? Eh, y lo vamos a ubicar acá, en donde estaba su correspondiente tornillo. Es aquí en esta parte. Aquí aquí hay un hule, de hecho, aquí hace como una especie de amortiguación, ¿verdad? El hule al movimiento de la máquina del subido y bajar. Bien, y entonces así ya queda firme, ¿verdad? Y de hecho, si movemos hacia acá, vamos a ver que ahí sube y aquí baja, sube y baja. Y es donde hace el movimiento de subida, ¿verdad? Y cuando lo aperturamos, baja, sube y baja. Ahí tendríamos entonces el movimiento. Hay que manejarlo siempre abajo cuando se está ensamblando, ¿verdad? Siempre abajo. Bien, ahora que ya está esto así, entonces hoy sí, podemos ir con la tarjeta de circuito. La recomendación aquí es poner primero donde va el motor. Entonces, concentrarnos aquí en la de adelante y hacerla llegar ahí, ¿verdad? A forma de que vaya introduciéndose, ¿verdad? El motor. ¿Sí? Hay que tambalearlo un poco para que ingrese y ya quede ahí. Entonces, ahí ella solita llega. Y luego de esto, lo siguiente es esta, pero esta es la que lleva varias conexiones flex, ¿verdad? Entonces, aquí pues esta primera cafecita es la más larguita, ¿verdad? Es la más delgada y más larguita. Sería como la primera a buscar e insertarla acá. Ahí es donde corresponde. Y estas otras dos, ¿verdad? Que aquí las veríamos aquí. Cada una estaría de un lado y la otra del otro lado. Entonces solo las jalamos un poquito, acercamos la tarjeta y hacemos que el cable flex ingrese, ¿verdad? Acá. Y lo mismo vamos a hacer con la otra. Vamos a tomar la tarjeta y vamos a hacer que aquí el flex ingrese en su correspondiente. Ahí estamos entonces ya con los flex reubicados. Y ya con esto pues ya podemos venir y solo hacerla cazar acá en los soportes, ¿verdad? Que tiene correspondientes pues la unidad, ¿verdad? Hay que abrir un poquito para que el soporte vaya cediendo. De este lado primero, porque aquí es donde se detienen, ahí cabal, y hoy de este lado, este es el que es movible, los demás son como fijos. Ok, bien, hasta aquí ya estaríamos con esta parte. El siguiente paso es poner los tornillos pequeñitos que corresponden al motor, ¿verdad? Teníamos dos tornillos más pequeñitos por acá, estos de aquí, que corresponden acá a esta zona, ¿verdad? Donde aquí vemos el motorcito, ¿verdad? Ahí tiene este y este, son dos. Vamos a proceder a ubicarlos, ¿verdad?
iría acá. Y el otro, pues lo vamos a ubicar en la otra posición. Ahí estaría. Y hoy sí, hoy que ya está todo esto armado, ya podemos poner la bandita, ¿verdad? Esta que está acá. Y tiene que pasar aquí por la polea, ¿verdad? Por el sistema de polea, la grande y la otra pequeña. Y girarla, ¿verdad? Girarla y ahí nos daremos cuenta que ya se mueve junto con el componente. Ahí se está moviendo. Bien, hasta aquí ya tenemos la mayor parte cubierta. Ahora viene lo más que hay que tener más cuidado. La bandeja para volverla a meter tiene que estar abajo. Si nosotros esto lo dejamos el riel, digamos, un poquito acá como en medio e intentamos meter la bandeja, lo que va a suceder es que la bandeja va a entrar, pero aquí, ¿ves? Ahí topa. ¿Ves? Que va subiendo y entonces ahí topa. Entonces es un problema, digamos, que tendríamos si estamos armando mal la unidad. Esto tiene que estar completamente abajo, ¿verdad? Miren, si lo acerco un poco, aquí se nota bien el movimiento de cuando está abajo y cuando sube. Baja, sube, baja y sube, baja y sube. Entonces, si está subido así, es como cuando ya el disco compacto está dentro. Ahorita necesitamos que eso esté abajo, ¿verdad? Lo llevamos acá, de este lado, y en ese momento es que metemos acá la bandejita. Si ya está adelantado, nos va a topar. Entonces hay que tener precaución en el momento de meterlo, que esté completamente abajo, ¿verdad? Completamente abajo. Vamos a meterlo acá. Ahí ingresamos. Ahí está, correctamente. Voy a repetir el procedimiento. En esta hay que jalarlo un poquito. Mira, hay que topar esto aquí. Esta tiene aquí esta guía. Entonces, esta guía tiene que entrar acá, en este piquito. Entonces, lo topamos aquí y luego vamos adentrándolo. Y cuando ya llegó allí, cuando ya entró, pues ya pasa ella solita. Ahí queda de esa manera y ella solo hace su clic, ¿verdad? Para después nosotros ya solo tenerla así. Ahí es donde toca. Bien, entonces hasta acá, digamos que ya habríamos rearmado esta pieza. Y en la siguiente, ¿verdad? Que es reubicar esta pieza. Con esta hay que tener precaución porque en algunas unidades se puede poner al revés y en otras sí, sí tiene lado y no hay forma en la que nos equivoquemos, pero hay otras que sí se puede poner al revés. Entonces esta, digamos, tendría que quedarnos así. ¿Verdad? Aquí la bajamos. A ver, no, aquí está al revés. Esta es la guía. Este tiene que quedar con este. Ahí estamos metiendo mal. Vamos a ubicarla aquí. Hoy sí está coincidiendo acá. Si te pone al revés, lo que sucede es que topa. La bandeja topa. Pero aquí está la guía. Este puntito sirve de guía. Entonces ahí tendríamos ya esa parte armada. Ahora, antes de poner las tapas, recomendaría meter esto aquí, primero esta, ¿verdad? Y después esta. Si usted pone esta primero, después no va a hallar cómo meter esta, ¿verdad? Porque es el tope. Entonces aquí solo metemos esta y esta solo la hacemos cazar, ¿verdad? Acá solo le buscamos aquí el lado en donde ingresa y solo va a presión, ¿verdad? Bien, ahí estaríamos con eso. Y hoy sí, hoy ya podemos tomar, ¿verdad? Lo que vendría siendo nuestra carcasa. Esta siempre y cuando la hayamos limpiado. Yo recomiendo usar siempre en esto, ¿verdad? Cosas que evitemos que tengan cloro, ¿verdad? Que tengan cloro o que tengan algún tipo de detergente, ¿verdad? Porque son, digamos, las que hacen que a la larga estas unidades se muestren como oxidadas, ¿verdad? Si usamos espuma es mucho mejor, sería lo ideal para este tipo de componente. Ahora ponemos esta acá, ¿verdad? Esta tapa entra ella solita, prácticamente no hay que hacer mayor esfuerzo. Y trae, digamos, la tapa de abajo, ¿verdad? Tapa de abajo, no sin antes
hacerle una pequeña limpieza, ¿verdad? Esta de acá, siempre con un poquito de líquido de limpieza. Y si tenemos espuma, mucho mejor, puesto que la espuma evita que las partes que ya están como oxidándose se sigan oxidando más. Bien, y aquí hay que hallarle el lado, ¿verdad? Porque esta tapaderita va acá. Entonces venimos y la ponemos aquí. Y luego pues ya solo consiste en atornillar con los cuatro que aparecen por acá. Reubicamos aquí estos cuatro tornillos y los aseguramos. La unidad tiene que sentirse limpia, que no hay nada, digamos, que la esté obstruyendo al momento de tapar, ¿verdad? Que sea un cierre bastante sencillo, ¿verdad? Que no sintamos que queda algo que está como impidiendo el cierre de esas tapas. Bien, y una vez eso está atornillado, pues ya solo es cuestión de poner la tapita esta que va a presión, ¿verdad? Aquí solo buscamos que ingrese en el correspondiente, le hacemos presión, a que agarren todos los ganchitos, los cuatro que tienen, y pues aquí ya básicamente solo cerramos. Con eso nos quedaría ya ensamblada nuestra unidad de disco compacto, ¿verdad? Con su respectivo mantenimiento, ¿verdad? A lo que vendría siendo un nivel preventivo, ¿verdad? Para evitar que se acumule suciedad internamente. Bueno, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes en esta clase. Vamos a finalizar el día de ahora con esto. De estos discos compactos nos faltan ver unos detalles más, ¿verdad? La próxima semana vamos a trabajar con otro similar a este, pero va a ser una unidad. Este solo es el disco compacto, ¿verdad? Solo es Compact Disc, pero hay otros tipos de unidades que son similares, como las quemadoras o de lectores de DVD. Ha sido un gusto, nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.